Buenos días, vamos a comenzar ya la clase. Eh, Quiero decirles que es una vez más que es un gusto para mí de dar esta clase, que ustedes me acompañen y me gustaría saber un poco qué les pareció la clase pasada, qué tal eh, los textos de la clase pasada. Me gustaría un poco saber más sobre esto, ¿no? A ver, chicos, me gustaría un poquito que hablen. ¿Qué les pareció la clase pasada? Sé que no puede ser presencial, pero me gustaría que me digan qué aprendieron de lo que vieron en el video. Profe, yo creo que la mayoría está estresado, pero por el tema de la tarea, por lo que no la pueden adjuntar como PDF en el casillero que mando. Ya, no, la tarea no se hace en PDF. Lo que tienen que hacer básicamente es, si ustedes ya la hicieron en Word, copiarla y pegarla, ya, en el archivo que es para escribir. No se preocupen que eso no es para que usted envíe un archivo, simplemente una vez que lo hizo, copia todo lo que hizo y lo pega en el casillero, en la parte donde tiene que supuestamente que le da la opción de escribir ahí en la actividad, porque es una opción Claro, escrita. profe, lo cojo y lo pego, ¿no? Ajá, sí, cójalo. De Word Sí, lo paso allá a 750 palabras, ahí. usted tiene más chance, o sea, no le puse límite de palabras en ese caso. Usted puede hacer cuantas palabras desee. Sí, Oh, ya. porque lo dejé abierto por si acaso alguien escribe un poquito más. Entonces está sin límite de palabras. No, eso no se preocupe. Sí, no, Gracias, profe, por la explicación. no se preocupe, igual, eso va a seguir abierto, entonces, una vez terminando esta clase, los que no han podido copian del PDF y lo pegan ahí y lo ponen subir y ya está, eso es todo. Ujú. Ya, a ver, en cuanto a la actividad del día de hoy, voy a hacer un pequeño, una pequeña introducción de alrededor de unos 40 minutos, luego les voy a dar una hora, ¿ya? Para que ustedes lean los textos que están en la plataforma Moodle. Ya, se los voy en este momento eh, a colocar, permítanme un ratito, para compartir pantalla. A ver, permítanme. Entonces, miren, use esta actividad, ¿verdad? Para que ustedes, más o menos una hora, yo calculo que va a estar, ustedes van a tener que leer estos textos. Ustedes le dan clic y aquí pueden descargarse los textos, ¿no? Son textos en tipo verso, entonces no va a demorar mucho tiempo, por eso les doy una hora. El texto del Cantar del Mío Cid, de la página 6 a la 16, el Cantar de Roldán de la 1 a la 10 y el Beowulf del 9 a la 19. El Beowulf es la parte donde comienza la hazaña de Beowulf con Breca, según la versión de Uffer. ¿Ya? Entonces ahí usted va a encontrar eso y se va a leer. Una vez que terminemos esta actividad, les voy a dar una hora, es decir, que si terminamos, por ejemplo, a las 4, ya nos conectaríamos a las 5 nuevamente para hablar y terminar la clase. ¿Ya? Se hace así porque de alguna u otra manera esto estaba pensado para ser presencial y que ustedes lo lean de manera presencial, pero obviamente como ustedes entenderán cosas de la pandemia y todo eso, no se puede hacer así. Otra cosa que también lo tendrán que hacer, pero ya una vez terminada esta clase, ¿verdad? Eh, van a tener, vamos a hablar sobre el héroe y ustedes tendrán que hacer un mapa, un diagrama de Venn o un, ¿cómo es que se llaman esto? Hay cuadro tipo T para ver las similitudes y diferencias entre el héroe griego y el héroe de el Cantar de Gestas que vamos a analizar ahorita. ¿Ya? Eso es como actividad. Y finalmente, como deber para la siguiente clase, ¿ya? Usted va a tener que leer esto que se llama literaturas limítrofes. Entonces, en el de literaturas limítrofes, usted va a descargarse los cuentos de Canterbury, el de Camerón de Boccaccio
y la Divina Comedia. Entonces tendrá que leerse 2 cuentos del Decamerón, cualquiera que usted escoja, 2 cuentos de los cuentos de Canterbury, los que usted escoja, ¿ya? Y finalmente, hasta el capítulo, no hasta un capítulo, sino hasta cuando Dante llega al cuarto círculo del infierno, hasta ahí, de la Divina Comedia. Eso para la próxima sesión, porque casualmente vamos a hablar de estos textos que son importantes, porque históricamente se van a encontrar dentro todavía del periodo medieval, pero estilísticamente ya pertenecen al Renacimiento. Entonces son textos de cambio de generación, por así decirlo. Bueno, eso no lo analizaremos bien en la siguiente clase, pero se los dejo ya como para que ustedes puedan descargar la carpeta y leer estos textos. ¿Alguna duda hasta ahí? A ver. Profe, usted dijo 1 hora, ¿verdad? Sí, o sea, más o menos... Exactamente 1 hora. Sí, porque terminamos... igual son 3:20. No, pero digo, vamos a terminar tipo 3:50 vamos a terminar, y a las 5 nos volvemos a conectar para terminar la clase. Entonces ahorita, ahorita vamos a hacer como que un inicio de clase, voy a darle elementos básicos, voy a presentarle unos videos, ¿verdad? Y a comenzar un poco la clase, y ya cuando se nos terminen los 40 minutos, pum, nos desenganchamos, leemos los textos que le pedí, no estos, sino los anteriores, los de los cantares de gestas, del cantar de Roldán, el Beowulf y el otro. No se preocupe, ya vamos a ver si se ven los videos. Señorita Vera. Bueno, profe, bueno, para leer. No se escucha muy metálico. Si me puede repetir. ¿Me escucha? Sí, a ver, dígame. Tengo dudas sobre la tarea, sobre la actividad de hoy. Ya. Es hay que leerlos, ¿no? De acuerdo a lo que nos indica. Sí, exactamente. Voy a darles 1 hora para que ustedes lean estos 3 textos. O sea, son fragmentos de los textos. ¿Ya? Son páginas, o sea, alrededor de 10 páginas de cada uno de los textos. Eso se lee rápido. Se lee más o menos 20 minutos cada 10 páginas porque son en verso, ¿no? Entonces es más rápida la lectura. Sí. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. En todo caso, sí me gustaría que pasemos a ver el video, si es necesario. Yo también cerraré mi micrófono para que la computadora piense y no se quede y veamos el video, ¿ok? Vamos a ver a continuación el siguiente video. Constantino I decretó la libertad o legalidad en Roma a una religión clandestina. Años más tarde, el emperador Teodosio decreta que esta sea la doctrina oficial de Roma e inicia la persecución a quienes la negaran llamándoles paganos. De esta manera, esta religión llamada cristianismo emprende su hegemonía y poder en la Edad Media por 1000 años. Este periodo de la historia occidental se inicia hacia mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano es destruido por las invasiones bárbaras. Concluye en el siglo XV con la caída de Constantinopla y con la invasión de América. En el medioevo pueden distinguirse 2 grandes etapas. La Alta Edad Media se caracteriza por un retroceso socioeconómico y cultural. La vida social se concentra en el campo, configurándose el feudalismo, el cual consiste en la aristocracia terrateniente, los campesinos siervos y la debilidad del comercio y de la economía monetaria. En la Baja Edad Media, en cambio, se va produciendo el resurgimiento de las ciudades y del comercio. El feudalismo comienza a entrar en crisis y aparecen las primeras manifestaciones del capitalismo.
En todo el transcurso de la época medieval, la Iglesia Católica fue la institución que unificó al mundo occidental. La religión jugó un papel fundamental en la vida cotidiana y en la cultura de los hombres del medioevo. La lengua que gozó de mayor prestigio en este periodo fue el latín, pero en la Baja Edad Media, en el siglo IX, comenzaron a surgir creaciones literarias orales en nuevas lenguas llamadas lenguas vulgares. Estas fueron el francés, inglés, alemán, italiano y castellano. En el siglo XII aparecieron las creaciones escritas de estas nuevas lenguas. El periodo medieval se caracteriza por una visión teocéntrica del mundo. La vida del hombre gira en torno a Dios. En la filosofía predomina la escolástica, la cual busca reconciliar la fe y la razón. La lengua internacional y erudita es el latín. En este periodo se desarrolla la hagiografía. Surgen también los trovadores, que son poetas cultos y palaciegos, cuya poesía es escrita. Aparece también el juglar. Este era un artista polifacético, es decir, era músico, bailarín, payaso, acróbata, bufón público de la época, difusor de los cantares de gesta. Podemos definir entonces a la literatura medieval como la segunda corriente literaria en la que predominan el espíritu religioso y la visión teocéntrica. El género épico se constituyó de los cantares de gesta, que eran obras de composición oral recogidas por los juglares. Estas relataban las hazañas de algún héroe o guerrero. Destaca el cantar de Roldán. En el género lírico resaltan los trovadores del sur de Francia, poetas y músicos que desarrollaron la nueva lírica amorosa en los siglos XII y XIII. Destacan también en el Trecento italiano el Dolce Stil Novo, con Guinizelli, Cavalcanti y Dante Alighieri, este último autor de la famosa Divina Comedia. En la narrativa renacentista encontramos el Decamerón, un conjunto de relatos de variada índole escritos por el italiano Giovanni Boccaccio en el siglo XIV. Es importante mencionar que a finales del medievalismo surgió la figura del poeta italiano Francesco Petrarca, padre del humanismo y precursor de la siguiente etapa llamada Renacimiento, movimientos en los cuales también suele considerarse a Dante Alighieri. Muchos autores consideran a estos escritores pre-renacentistas. Finalmente, en el medievalismo surge también la figura del caballero, representado por la famosa obra Amadís de Gaula. Gracias por ver este video. Puedes suscribirte a este canal y seguirme en las redes sociales para compartir más conocimiento. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué podemos decir de el Renacimiento? ¿Qué nos parece el Renacimiento? Vamos, chicos, a ver, ¿qué me pueden decir del Renacimiento? Hola, sí, profe. Es el Renacimiento. Sí. Allá, que uno de los autores más conocidos del Renacimiento es Dante Alighieri, con su obra La Divina Comedia, y Francesco Petrarca, no recuerdo, Ya. Petrarca, que es considerado el padre del humanismo. A ver, ahí siempre hay que poner un pequeño asterisco a todo lo que vemos en internet, ¿no? Precisamente les he puesto este video para que se den cuenta el problema que vamos a hablar que ya hablamos de hecho, que resulta de analizar los periodos literarios de manera cronológica. Entonces, aquí, en este video, estas personas ponen tanto a Boccaccio como a Petrarca, como tanto el Dulce Stilo Novo, ya el Dolce Stilo Novo no es una característica propia de lo medieval, ¿ya? Sino más bien del Renacimiento. Sí, aparece en el siglo XIII, y sí, el siglo XIII históricamente lo podemos decir como todavía medievo, pero por su temática humanista, esto ya parece más pre-renacentista o renacentista. En poesía, lo que se observa que sí es medieval, efectivamente es medieval, sería lo que nosotros llamamos el amor cortés italiano. ¿Qué es el amor cortés italiano? Bueno, básicamente el amor cortés italiano es la idea de estos trovadores italianos
que cantaban a la amada, a la mujer amada, pues no, a esta mujer amada de alguna u otra manera un poco inalcanzable, ya sea porque es monja, porque ya está casada, y de alguna u otra manera esta idea en la que aparece en el medievo literario. Entonces, vamos a ver también un pequeño video de 10 minutos sobre las características de la Edad Media, porque es necesario que nosotros, como estudiantes de literatura, conozcamos también el contexto histórico de los tipos de escrituras. Por favor, las personas que tienen prendido el micrófono, hacen ahorita apaguen el micrófono, lo mismo que voy a hacer yo, para ver el video. ¿Sí? La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América, aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos V a X, y baja Edad Media, siglos XI a XV. Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años, y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos, como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores, este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor.
El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las funciones propias del estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como derecho, medicina, teología y filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta. Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc. Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón vamos a establecer dos columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a varones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base
de la pirámide tendríamos al 90% de la población, el campesinado. Los campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos. La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta quiere comentar algo de lo que hemos visto? A ver, entonces, chicos, ¿qué hasta el momento podemos decir de el medievo? ¿Cuáles eran las características más importantes de la época medieval? Que tenía una Las teoría características más... teocentrista. Bueno, también que su sistema era feudal, era completamente feudal. Tenía raíz feudal, sí. Estaba plasmado el feudalismo y tenían sus pirámides sociales, en la cual como siempre la nobleza, el rey, primero era el rey, luego la nobleza, el clero, y se dividía, y de ahí venía el pueblo y los siervos. Ya, perfecto. Sí, ¿alguien más quiere acotar algo? Muy bien, perfecto. ¿Alguien más desea acotar algo? En cuanto al arte, ¿qué podemos decir del arte medieval? Que fue parte del inicio del arte gótico, Ya, el inicio de las construcciones de las catedrales. exactamente. Hay que entender que todo el arte inicial, ¿verdad? Es un arte romaní, o sea, que viene directamente de los romanos, transversalizado obviamente por la cristiandad, y es a partir del siglo XIII y XIV que comienza a acunarse el arte gótico, ¿no? Entonces, hay que entender, si bien nosotros decimos que la Edad Media es completamente feudal, eso no es así, ya lo veremos más adelante. El feudalismo se da en la Alta Edad Media, y en la Baja Edad Media comienza un proceso de industrialización. Entonces, es importante entender eso para entender también los procesos y los cambios que se dan de alguna u otra manera en los contextos de la literatura y las artes en general. ¿Ok? Hoy vamos a ver, primero vamos a ver un poco de la Edad Media. Estos son fragmentos del texto de Movimientos y Épocas Literarias de Francisco Gutiérrez Carvajo. Voy a hacer una pequeña contextualización, unos 5 minutos, y obviamente nos desconectamos. Como le dije, nos volvemos a conectar a las 5 de la tarde con los textos ya leídos, ¿verdad? Y así ya poder discutir sobre esos textos y analizar en especial el Cantar del Mío Cid, ¿no? Y también un poco para ir discutiendo sobre la característica del héroe del Cantar de Gestas en comparación con el héroe gótico. Sigamos entonces. Tenemos que entender primero que esta división de la Edad Media es complicada, ¿ya? No es una división estática como muchos pensarían, la Edad Media es así y todos dicen que es así. Pues no. Para muchos historiadores, ¿ya? Y también para estudiosos de la literatura, es difícil dividir el medievo, ¿ya? De alguna u otra manera, la división es problemática porque ocurren muchas cosas en estos 1000 años. Y como no sabemos cómo dividirlas o colocarlas, se divide así. Por ejemplo,
Una de estas divisiones se da entre la Alta Edad Media, que comprende las monarquías visigodas del siglo V al VIII, la época románica y el nacimiento de los reinos hispánicos, hablando de la península ibérica, desde el siglo IX al XII, y la época gótica que aparece en el siglo XIII. Mientras que la Baja Edad Media ya abarcaría los siglos XIV y XV, siendo este último un siglo bifronte, ya entrando a lo que se conoce como el pre-renacimiento. Hay otras, obviamente, distintas formas de concebir esta Edad Media, como la Edad Media temprana entre el siglo V y IX, la Alta Edad Media entre el XI y el XII, y la Baja entre el XIII y el XV. ¿Ya? Entonces, a ver, por aquí tengo una. Dice, esto aparece... Sí, exactamente. En la Edad Media aparece la figura del caballero, que va a ser muy importante en las narrativas épicas de la literatura. Entonces, dice, para ser riguroso, habríamos de empezar por descomponer lo que hoy denominamos Edad Media en dos porciones, que en nuestro criterio serán cada una de ellas verdaderas edades, o sea, grandes conjuntos de tiempo. Por un lado, andaría el periodo prefeudal o feudal, que terminaría en cuanto a su pureza a mediados del siglo IX, ¿ya? Entonces, del siglo V al IX. Y por otro, el periodo comercial e industrial, que daría desde mediados del siglo XI hasta el bien entrado del siglo XV. Pues a todo, ambas edades tendrían en común algo, la visión del mundo señorial teocéntrico. ¿Ya? Esto lo dice Carlos Bausoño en el texto, ya, que se llama Épocas literarias y evolución, Edad Media, Romanticismo y época contemporánea. Esto lo dice así. Entonces, Jesús Francesc Massif, hablando del teatro medieval catalán, ya distingue tres etapas. La primera, la pagano medieval, etapa de difusión que va desde el siglo IV al XI. La segunda, la feudo medieval, entre los siglos IX y XII. Y la etapa burgo medieval, que iría desde el siglo XIII al XV. Como podemos ver, en cuanto al teatro catalán, ya tenemos la primera, que son la primera etapa de la Edad Media, que es el oscurantismo, en donde se llama pagano medieval, todo era pagano. Luego ya viene una feudo medieval, ¿verdad?, que se centra más en las cortes feudales. Luego la burgo medieval, que ya se centraría más en esta noción de burgos o estados, ciudades, relacionados ya con un comercio, como bien lo dice también Carlos Ponzoño, un comercio ya más industrializado en tanto y en cuanto la Edad Media se está terminando y ya comienza una etapa de industrialización de los productos. La religión es fundamental, efectivamente. Aquí cuando dice el señorial teocrático es porque de alguna u otra manera el centro del universo era Dios y el hombre estaba al borde. ¿Entienden? O sea, lo importante era Jesucristo, la Biblia era, digamos así, lo que decía la Biblia era realidad en tanto y en cuanto no existía nada que no estuviera lejos de la Biblia. Por eso es que de alguna u otra manera hubo, en esta época más que todo, existieron muchas injusticias en contra pueblos como el judío o el árabe, ¿ya? Que después se convertirían en los musulmanes y serían los grandes enemigos de los cristianos, y de alguna u otra manera también daría paso, obviamente, a estos procesos guerreros que, como veremos más adelante, terminan por consolidar los cantares de gestas. ¿Qué más? Vamos, un minuto para terminar ya esto. Dice, otra diferencia. Vamos a Juan Luis Albort lo divide así: época comúnmente denominada anónima, que incluye en el siglo XIII. Siglo XIV, caracterizado por la aparición de las primeras personalidades literarias, don Juan Manuel Archipreste de Hita, canciller Pero López de Ayala, durante el cual se manifiestan evidentes síntomas de la descomposición del mundo medieval y aparecen los primeros destellos del espíritu renacentista con el comienzo de la influencia clásica italiana. C. Los dos primeros tercios del siglo XV, ante auténtico prerenacentismo español, durante el cual se realizan los primeros intentos de adaptación de las corrientes italianas. Ojo, esta pequeña cápsula que le doy es cómo se divide de alguna u otra manera la literatura medieval española. Juan Luis Albort está diciendo más o menos cómo se divide la española. Y finalmente, para nuestra parte, proponemos 4 etapas: del siglo X al XII, las primeras manifestaciones lírica y épica; del siglo XIII, la prosa y el mester de clerecía;
que más adelante diré que es, el siglo XIV la continuación de Mester-Clery y la consolidación de la prosa literaria, y el siglo XV la poesía trovadoresca, la itelanista y el tipo popular de teatro prehumanista, que esto sería también en España. Pues chicos, perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, ok. Entonces, ya que leímos estos cantares de gestas, vamos a tenerlos ahí un ratito para terminar un poco de hablar sobre el medievo. Entonces, importante. Recapitulando un poco esta dificultad en cuanto a poder definir el medievo, ¿no? Como lo vemos aquí en estas diapositivas, y como de alguna u otra manera también hemos visto en los videos anteriores, porque de alguna u otra manera en el primer video que vimos decían que Boccaccio, Petrarca eran medievales. Efectivamente, entra dentro del contexto histórico de lo medieval, pero ya como movimiento literario dicen que es prerromántico. Entonces, ahí existen complicaciones, ¿verdad? Porque no podemos pues, decir que un movimiento literario, aunque se llame como la época, se puede configurar, no importa si leí uno y medio, bueno, ya igual vamos a leer por lo menos unas pequeñas partes, así que tranquilos, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? Sigamos. Entonces, vamos a analizar la etimología de la palabra medieval. Humberto Eco, el gran escritor que falleció algún tiempo, nos dice que es complicado definir el concepto de medievo, pues según el término, se inventó para para encontrarles alojamiento a una década de siglos que nadie conseguía colocar, dado que se encontraba en medio camino entre dos excelentes épocas. Una de ellas ya nos enorgullecíamos muchísimo, y la otra de la que nos habíamos vuelto muy nostálgicos. No, la que ya nos enorgullecíamos obviamente es el Renacimiento, y la que somos muy nostálgicos es obviamente, estamos hablando de la Grecolatina, pues, ¿verdad? Entonces es muy importante entender eso. Ahora bien, Eco continuaba diciendo, ¿cómo es posible reunir bajo una misma etiqueta una serie de ciclos tan diferentes entre sí? Por un lado, los que van de la caída del Imperio Romano hasta la restauración carolingia, más o menos alrededor del siglo IX a.C., en los que Europa atraviesa la más espantosa crisis política, religiosa, demográfica, agrícola, urbana, lingüística de toda su historia, ¿ya? Y por otro lado, los siglos del Renacimiento después del año 1000. ¿Cómo es posible colocar juntos unos siglos en los que los árabes traducen a Aristóteles y se ocupan de medicina y astronomía, cuando en el este de España, a pesar de haber superado los siglos barbáricos de Europa, no puede estar orgullosa de su propia cultura? Entonces, vemos que este siglo en Europa, estos 10 siglos, son sumamente desiguales, ¿ya? Y vamos a ver más adelante cómo la literatura en España, enfocándonos en la literatura en España, no participa de elementos que se pueden participar en través de otras literaturas como la germánica, como la protosajona, como la propia franca. Entonces, hay que ver eso y preguntarse, ¿no? ¿Qué tan dispar es el medievo? ¿Y qué tan heterogéneo y qué tan homogéneo es el medievo en ciertas cosas? Entonces, a ver, vamos a avanzar. Ok, entonces vamos a analizar un poco la caracterización de la época. Esto es muy importante, porque en el sentido semejante, ¿verdad? De lo que ya hemos dicho, se argumenta que la culpa de este emplastamiento indiscriminado de 10 siglos lo tiene también un poco la cultura medieval, la cual al haber elegido o haberse visto obligada a elegir el latín como la lengua mater, ¿no? El texto bíblico como un texto fundamental y la tradición patrística como el único testimonio de la cultura clásica, trabaja comentando comentarios y citando fórmulas autorizadas con el aire del que nunca dice nada nuevo. Entonces, es una reescritura de siempre lo mismo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta de eso. A ver, ¿cómo explicarlo?
el- el- los 10 siglos, ya, un poco menos, digamos entre el siglo V y el siglo IX o X, es un siglo estático, es un siglo que de alguna u otra manera se reescriben las viejas fórmulas una y otra y otra y otra vez. Sí, entiendo que el cantar de music está complicado, tranquilos, no se preocupen, ¿ya? Igual vamos a hablar un poquito en cómo se llama, en este contexto, ¿ya? Y después lo podrán releer mejor, tranquilos, porque igual sí los vamos a hablar, así que no se preocupen. Entonces, retomando, ¿verdad? Es interesante cómo de alguna u otra manera este emplasto, por así decirlo, esta conjunción tiene que ver por unas características propias, ¿ya? Entonces, vamos a ver que a pesar de esas diferentes historias, qué es lo que de alguna u otra manera, cuál es lo que los une, por así decirlo, ¿ya? A ver. Bueno, pero aquí hay que leer un poquito rápido, ¿ya? Así que hay que ser ágil, créanme. Yo cuando entré a la universidad también comencé a leer así como loco. Así que es un hábito que se da mientras más se practica, tranquilo. Entonces, muy bien. Ya hablando de la caracterización de la época, lo que decíamos como, ok, hay diferencias, pero ¿qué es lo fundamental por así decirlo, en esta época, en estos 10 siglos? ¿Qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los hace ser el medievo como tal? Ya vamos La a hablar sobre religiosidad. cada uno, ¿sí? A ver, entonces, ¿Puede repetir la pregunta, profe? ya, hasta cierto punto, no, lo que yo decía era cómo vamos a nosotros observar qué realmente es lo que une a estos 10 siglos tan dispares. O sea, cuál es la concepción, por así decirlo, que nos permite decir que el medievo sí es algo que de alguna u otra manera sigue cierto orden, a través de las disparidades de historias que ocurren en un continente tan pequeño como el europeo. Y es, por ejemplo, que esta época, como se la denomina, como ya lo dijimos antes, tiene una característica señorial teocéntrica, ¿no? Y es una mezcla entre la ciencia griega, ¿verdad? Hablamos ya de Aristóteles y cómo la mayoría de las escuelas seguían a Aristóteles, ¿ya? Y esta ciencia griega la mezclaban con la teología judeocristiana, ¿no? Y sus principios eran esenciales. Todo tenía que tener armonía, ¿verdad? Pero no una armonía en el sentido clásico, sino la armonía bíblica. O sea, la armonía era el equilibrio justo que Dios le daba a las cosas. ¿Y quién manejaba ese equilibrio que Dios le daba a las cosas? La Iglesia Católica, obviamente. Por eso son los siglos de feudalismo. Luego, tienen que seguir una jerarquía, ¿ya? Y esa jerarquía tenía que mantenerse, no podía romperse. Como lo vimos en el video, las clases sociales no se movían. Eso es porque las jerarquías debían respetarse. Y la concordancia entre los distintos órdenes de la existencia. Entonces, ¿cómo nosotros observamos los distintos órdenes de la existencia? A través de la Biblia, ¿verdad? Entonces, presupuestos aplicados a la teoría y la práctica de una sociedad feudal, ¿ya? Por eso es que de alguna u otra manera, a lo largo del siglo V, el siglo X, XI, bien, XII y hasta bien entrado el XIII, todavía siguen existiendo estas características, ¿ya? Obviamente ya en el siglo X, XI ya comienza a haber un despego del sistema feudal como se entendió en los primeros 5 o 6 siglos, ¿ya? Pero aún así todavía seguía existiendo esta idea de sociedad así, ¿no? Entonces Bávaro afirma que la vida medieval queda enmarcada en el cristianismo, siguiendo una trayectoria del pecado original a juicio. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Entonces, dentro de esta parábola temporal, un acontecimiento no tiene importancia por sí mismo, no poseía un valor definitivo y completo. Todo hecho particular carecía de sentido hasta que no lo hallaba en una perspectiva providencial y eterna. Esto es lo que nos pasa ahora, ¿no? De alguna u otra manera, cuando a alguien le pasa algo malo, no obtiene un trabajo, sacó mala nota, está por quedarse y uno se siente mal, ¿no? ¿Qué es lo que a veces le dice a alguien para consolar? No te preocupes, así Dios lo ha de haber querido.
Entonces, de alguna u otra manera, esto viene por lo medieval, porque estos conceptos en particulares no tenían ninguna concepción sino dentro de un plan general, del plan eterno, del plan providencial de la iglesia. Entonces, de alguna otra manera, todo lo que nos pasa que parezca bueno, si es que la iglesia decía que dentro del plan de Dios eso era malo, bueno, finalmente era malo y tenemos que dejarlo. Y viceversa, se parecía que nosotros nos tenían como esclavos, pero decía, ese es el plan divino, y uno tenía que aceptarlo porque Dios sabe lo que hace. Dios prepara algo para ti. Sí, exactamente. Es como si la actualidad estuviéramos pequeños pedazos del siglo pasado. Todo se mantiene de alguna otra manera. Es la voluntad del plan de Dios, exactamente. Así se caracteriza por eso, porque de alguna otra manera, y esto es interesante, ¿no? Si bien decimos que el ser humano, ¿verdad? Por haber motivo, es el centro del universo, perdón, Dios es el centro del universo desde el ámbito de vista cosmogónico, o sea, en la vida real no es así, el hombre era el centro porque más que todo el hombre pobre era quien sufría toda esta sociedad medieval, ¿no? Entonces, continuemos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Mi abuelita decía que las cosas medievales eran del diablo. Ay, bueno, es que, ¿qué le puedo decir? De alguna u otra manera, en la época medieval, a su abuelita le hubieran dicho que era una bruja y le hubieran quemado por haber dicho esas cosas. Ya. Su abuelita, de alguna otra manera, su abuelita medio tiene razón. ¿Ya? Porque en la época medieval se mezcló mucho estas dos ideas y eso trajo, de alguna otra manera, trajo cosas que a la larga no apoyaron al crecimiento de una sociedad, sino casi como hasta el siglo XI o XII. ¿Ya? Entonces, según Francisco Rico, ¿no? El pequeño mundo del hombre, varia fortuna, una idea de las letras españolas, en su página 32 y 33, él dice lo siguiente. Permítame un momento. Ok, dice, el ideal de autoridad y de tradición pasa decisivamente por la Edad Media. La religión, por ejemplo, se centra en la creencia en una progresiva revelación de Dios, creación, ley de Moisés, redención, iglesia, y así una cadena de revelaciones en cuanto a la revelación del mundo, en una transfiguración legítima de la potestad sacerdotal y en una infalibilidad de la doctrina acumulada a lo largo de los siglos, de los padres y del magisterio ordinario que interpreta la escritura. La sangre y la herencia son fuentes mayores del poder político y económico. En la literatura docta, es esencial el modo en el que las obras nuevas se ligan a la antigua, a través del imitation de los autores. Por ahí y por otros muchos caminos, la mentalidad medieval está habituada a inquirir los principios de las cosas y a subrayar las continuidades. En España, por obvias razones, dimensiones religiosas de la Reconquista hubieron de forzar la conciencia de que los azares de la península entraban especialmente en la historia sagrada del mundo, es decir, en la realización universal de los planes de Dios, pero obviamente no dentro del contexto de alguna u otra manera de estas, ¿cómo decirlo?, de estas realidades alternas. A ver, en la época medieval fue una locura, si no estoy mal, postmedieval fue Lutero, claro, ya más adelante el renacentismo, que sacó toda su tesis en contra de la iglesia, por todo lo que estaba causando en esa época, exactamente. Yo leí que la cacería de brujas se produjo debido a un libro de Jean Boudin, que se llamaba La Sociedad Demoníaca o algo así. Bueno, no, eso no creo que sea así, pero de alguna otra manera, lo que pasa es que la caza de brujas es cuando se implantó el cristianismo y de alguna otra manera querían perseguir políticamente o económicamente a otros grupos como los judíos, como los gitanos y a otras, obviamente, sectas que se estaban en ese momento, que estaban en auge, como los cátaros, por ejemplo. También están sectas como, se me fue el nombre, vaya pues, y algunas otras sectas, en este momento no me acuerdo, pero hay sectas en donde, por ejemplo, hay una en donde dicen que tanto Dios como el diablo son dos dioses, y que de alguna otra manera son dos lados de un mismo mundo, ¿no? Y que a los dos hay que ponerle escudo. No me acuerdo cómo se llama esa secta, pero esa es una de las tantas que la iglesia persiguió, ¿ya? Los dolcenitas, por ejemplo, que realmente eran una secta de la Edad Media, en donde ellos no estaban de acuerdo con muchas cosas del Concilio de Trento,
Por ejemplo, ellos creían que debían ser ascetas completos, es decir, no debían tener básicamente posesiones ningún sacerdote y comenzaron a matar a los sacerdotes que tenían posesiones. Casi que los franciscanos también caen en eso, pero los franciscanos no mataban. Entonces hubo muchas peleas entre los benedictinos y los franciscanos en eso, ¿no? Es interesante que los últimos dos papas, el uno fue benedictino y el otro franciscano, ¿no? Benedicto y Francisco. Interesante porque de alguna otra manera, desde mi perspectiva, yo creo que los franciscanos tienen más la razón porque hay que ser más austeros según lo que ellos dijo. Pero bueno, ya. Entonces, de alguna otra manera, sí, eso en cuanto a este problema de la iglesia, ¿verdad? Ahora bien, continuando. Américo Castro considera incorrecto hablar de Edad Media castellano-española, porque la península ibérica, en su sección cristiana, tuvo que permanecer al margen de la cuestión discutida en Europa acerca de la armonía entre la religión y la razón, entre la religión y el humanismo, por dos principales razones que bien no están aquí, pero me gustaría que ustedes la tengan, ¿no? La iglesia es vacío, pero sí daba tu poema. Claro, se llama Las Bulas Papales. Ya de eso podemos hablar, de eso vamos a hablar cuando analicemos el Lazarillo de Tormes, porque es más, cuando se lean el Lazarillo de Tormes tienen que leerse el capítulo. Sí, ya les voy a poner para que comiencen, bájense cualquier texto del Lazarillo de Tormes y comiencen a leer desde ya, para que encuentren la parte del capítulo de cuando el Lazarillo se va con un padre, ¿no? Con un cura, bulero, ya. Entonces, no me hagan ir, señores, que esto es tanto y tan apasionante que me voy y luego no puedo regresar. Ya, sí, créanmelo, a mí me gustaría estar en vivo con ustedes, porque esto, el Lazarillo de Tormes, sí, es el libro que les estoy diciendo, ya, que hay que leer, sí, el Lazarillo de Tormes. A ver, es anónimo por si acaso, no tiene autor. Ok, entonces, como estaba diciendo, no, los cristianos debido uno a la Reconquista y otro a su catolicidad extrema, ya, dejaron de lado eso. No, a mí me encanta, de hecho, el problema es que luego se nos va el tiempo y bueno, no es lo mismo que estar en presencia, créanmelo. Si por mí fuera, yo quisiera darles clase en persona, pero saben, está complicada la cosa por el coronavirus. Entonces, bien, como les estaba diciendo, es interesante porque de alguna u otra manera, España, por ser esta que está siempre guerreando para reconquistar y que no termina de reconquistar Europa, sino hasta el mismo año en que envían las carabelas ¿cómo se llama?, al Nuevo Mundo, de alguna u otra manera España se pierde todo este gran margen de la discusión entre la razón. Obviamente, hay otros pueblos como los italianos, los franceses y los ingleses que sí tienen esto. Y es más, les digo algo, o sea, si vamos a hablar de literatura medieval, no es un texto medieval, pero por Dios que deben leerse, ya, o por lo menos verse la película de El nombre de la rosa, basada en, o sea, la novela de Humberto Eco, la película en donde está Sean Connery y, si no me equivoco, Slater, basada en el libro, que es increíble. Y nos habla, obviamente, como trasfondo, un libro ficticio de la comedia escrita por Aristóteles. O sea, él escribe primero la tragedia y luego supuestamente un libro ficticio de la comedia que está perdido en un monasterio y dicen, o sea, es increíble, ¿ya? Sí, ya. Los que se la vieron saben que ya, no me rayen, por favor, ¿ya? Entonces, como les estaba diciendo, es complicado, el libro es buenísimo, ¿ya? Y la película también es muy buena. Habla sobre el medievo y hay un poco el tópico de lo medieval en la película. Sería bueno que se la vean, o sea, si ustedes quieren leer literatura medieval, no hay nada mejor que ver El nombre de la rosa para entender un poco el contexto medieval. Pues sigamos. Ok, entonces, ¿qué dijo Bakhtin? Dice, el mundo infinito de las formas y manifestaciones de la risa se oponía a la cultura oficial, el tono serio, religioso y frontal de la época dentro de su diversidad, estas formas y manifestaciones, las fiestas públicas, carnavalescas, los ritos y cultos cómicos, los bufones y bobos, gigantes, enanos y monstruos, payasos de diversos estilos y categorías de la literatura, paródica, vasta y multiforme. Poseen una unidad de estilo y construcción y constituyen partes y zonas únicas y divisibles de la cultura popular, principalmente de la cultura carnavalesca. Esto lo dice Bakhtin en la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Es importante porque Bakhtin va a ser uno de los que nos va a hablar sobre la cultura carnavalesca que
más que todo en la literatura renacentista y la barroca, va a tener un gran poder, un potencial, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, Bakhtin habla sobre esto y sobre cómo en la Edad Media ya comienza a ver estos elementos de carnaval, porque la sociedad es tan reprimida, con tantas normas que, de alguna u otra manera, en la época de carnaval, los días de carnaval que nosotros conocemos por carnaval, todo se invertía. Y ahí el rico era pobre, el pobre era rico, y si era una sociedad bien tranquila, era un desenfreno en todo aspecto, social y sexual, ¿no? Entonces, eso lo dice Bakhtin y se lo puede, Profe, no tanto en esta literatura, sino en el Renacimiento. ¿Sí? entonces se podría decir que esa era la única fecha en la que había una total igualdad para todos, Sí, tanto como para exactamente. los vallejos y, o sea, como dicen, ¿no? El pobre era rico, el rico era pobre. Sí, en la época del carnaval era básicamente la única fecha en donde existe cierta igualdad. Porque entendamos, de alguna u otra manera, el medievo era una olla de presión, ¿ya? Y de alguna u otra manera, si tú no liberas la olla de presión, va a reventar algo. Entonces, y de alguna u otra manera, el carnaval era digamos, eh, ese hueco por donde sale un poco la presión, ¿no? Y, y esto era necesario. No, no, no. No era un día. De hecho, eran los 3 días de carnaval. Y eran todos contra todos, sí, con máscaras, en fiestas, iban a los oscuros, hacían, sí, eso era un carnaval, así antiguamente era el carnaval, obviamente, sí. Eso sí, no sé si Bastín Profe, habrá pero hablado de era eso. obligación participar en los carnavales. O sea, no es, a ver, no era obligación, ya, pero todo el mundo quería participar en los carnavales, ya, porque era el desate de las frustraciones. Entienden que en ese tiempo no había teléfonos, no había internet, no había nada, era una vida monótona, ¿ya? Era una vida en que uno pasaba solamente trabajando en su tierra, ¿ya? Y de repente ese día justamente se podía hacer todo eso, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, eso no se ve en esta literatura del medievo, porque de alguna u otra manera la literatura del medievo todavía está bien influenciada por ciertas raíces eclesiásticas, ¿ya? Si no es hasta la literatura del Renacimiento en que ya podemos ver esa apertura y también esas visiones de lo carnavalesco, ¿ya? Entonces, Américo Castro considera incorrecto, bueno, eso ya lo vimos. Bueno, ahora vamos a los tipos de literatura y a los rasgos de esta que podemos observar en el medievo. Entonces, tenemos la literatura religiosa, que son los trabajos relacionados con teología, y fueron dominados durante este periodo. El clero católico era el centro intelectual, porque obviamente tenemos que entender que de alguna u otra manera, más que todo durante el siglo V al IX, el clero mantenía el poder, porque finalmente quienes eran los más letrados eran el clero. Y no hablemos pues de estos hombres que estaban en estos grandes monasterios. Volvemos otra vez al nombre de la rosa. Ellos eran copistas, o sea, traían textos de cualquier parte del mundo y los copiaban y los traducían. Ya, y uno es... Claro, hay algo que se dice, la inconformidad del siglo, que es que quisiéramos vivir a un siglo, o sea, alguna época anterior, pero hay que ver, pues si ya estando ahí nos gustaría por todos los avances que hay. Entonces, volviendo, entonces, de alguna otra manera, la literatura religiosa es la más prolífica. A ver, tenemos, como ya dije en el video, tenemos geografías, tenemos vidas de santos, tenemos también tratados filosóficos, teológicos, tenemos historias de las ciencias, pero íntimamente ligadas a la vida. O sea, usted no va a encontrar, sino hasta el Renacimiento, que digan que, qué sé yo, que el hombre está hecho con tal o tal cosa. No, todo lo que dice la Biblia se lo traspasaba de alguna u otra manera, o cosas que estaban ya en los tratados médicos de Grecia y Roma, si podían ser vistos desde un tinte religioso, se lo veían. Si es que no olvídense que eso no salía de luz, ¿ya? Algo por el estilo, ¿ya? Ahora, eso en cuanto a la literatura religiosa, ¿no? Permítame un segundito, por favor.
Ya, entonces, como les estaba diciendo, más o menos, disculpen, es que unos gatitos hicieron un relajo con una cerámica, se imaginarán. Disculpen, ese a veces es tener animalitos en casa. Ok, sigamos. Esa era la literatura religiosa. Entre esos estaba el mester de clerecía, que era una especie de poemas que servían para educar al pueblo, ¿ya? Y también tenemos la literatura profana, que es la literatura básicamente laica. ¿Ya? En este periodo no fue tan productiva, pero aparecen los romances, el amor cortés, toma importancia en el siglo IX, así como el cantar de gestas, que es el que analizaremos. Pues no, a ver. Ya, entonces, las obras más importantes de esta literatura fueron de tipo oral. Ustedes dirán, ¿por qué? No, a veces no, pero bueno, ¿qué más queda? Entonces, como les estaba diciendo, debido a que las obras fueron orales, ¿verdad? Eran anónimas, ¿ya? Puesto que el autor era relevante. ¿Por qué eran orales? Porque obviamente la mayoría del pueblo era analfabeta, ¿ya? Entonces, como no sabían leer, ¿qué mejor manera que narrar los sucesos? Entonces, de alguna u otra manera, nosotros, que los juglares en este caso que querían contar sus historias no podían contarlas de manera escrita, tenían que obviamente recitarlas, pues no. Entonces, en este aspecto, quien haya hecho el primero, el segundo o el último borrador no importaba, porque finalmente, al ser una literatura oral, siempre se cambiaba, se modificaba, de alguna u otra manera, en busca también de causar efectos en las propias personas que estaban escuchando. Entonces, no había un autor definido, cada cual tenía su versión y el autor le parecía era anónimo. Otra característica importante es el didactismo en las obras que duró hasta el siglo XV. Entiéndase que dentro del didactismo serían noticias de eventos que están pasando, así como lecciones de corte moral y social, por ejemplo, el mester de juglería o el mester de clerecía, como ya hablamos antes, y el predominio del verso, pues las obras no eran para la lectura, sino para la recitación. Y de alguna otra manera, si uno declama, si uno recita, no lo va a recitar en prosa. Ustedes vean, a veces yo leo, entonces se escucha feo. Pero si comenzamos a hablar en verso, ya ahí es diferente. Por ejemplo, tomemos como ejemplo el cantar de Beowulf, dice, entonces Uffer, el hijo de Elkhart, que estaba a los pies del señor Esquíndigo, porfía inició, causaba el enojo, el valor de Beowulf, su atrevido proyecto, pues mal admitía que hombre ninguno gozara en el mundo, jamás en la tierra, de gloria que fuese mayor que la suya. Eres tú el Beowulf que quiso en las aguas medirse con Breca en aquel desafío en que ambos osados cruzasteis el mar en las ondas corrientes con necia arrogancia, expusisteis la vida, inútiles fueron. Más o menos es diferente, o sea. Muy bien, entonces, importante, anótenme esto porque obviamente eso va a ser muy, 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 muy importante. Ya, entonces eso va a ser muy, muy importante estas características. ¿Ah? Ojo que digo. Bueno, pasemos al siguiente texto que básicamente va a hablar sobre la época medieval, pues no, en España básicamente. Entonces comienza con las epopeyas en sí. Vamos a hablar de la universalidad de la epopeya. En todas las culturas existe un relato poético sobre un héroe que libera al pueblo o batallas y traiciones entre distintos pueblos. Sorprende ver que los mismos rasgos américos se encuentran tanto en el Beowulf como en el Cantar del Mío Cid. ¿Okay? Avanzando un poco más en el tiempo, dejando a un lado ya las epopeyas homéricas y las epopeyas hispanas, hablando de los celtas, que también tuvieron sus grandes epopeyas. Recuerden que los celtas también vivieron en España, ¿no? Los celtas hispánicos. Entonces, una vez que llegan los pueblos los visigodos, que son germánicos, a asentarse en la península ibérica, el asentamiento de los pueblos visigodos causa una expansión de la epopeya germánica. Con el tiempo, este género hizo renacer las historias antiguas de la épica hispánica. Así se encuentran rasgos de la épica germana en la española. Entonces, es importante entender, ¿no? Y sí, de alguna otra manera, quisiera que ustedes entiendan que los reyes visigodos
cuando van a la península ibérica, se asientan, se mezclan con los celtas de alguna u otra manera, que ya estaban ahí y que ya habían conquistado grandes terrenos de la península, ¿verdad? Estamos hablando tanto de los españoles como de... A ver, yo creo que vamos a definir bien. Estamos hablando de los portugueses, ¿ya? Las tribus portuguesas, lo que hoy es Portugal, pero también estamos hablando de los castellanos, los leoneses, más al centro, los que hablan euskera, no recuerdo cómo se llaman ellos, entonces, después los catalanes también, o sea, los vascos, ya, entonces, son todas estas pequeñas tribus que después se vuelven reinos, ¿no? Si ustedes pueden ir a España y decir, sí, es interesante, ¿no? Y es triste, ¿ya? Porque de alguna u otra manera nuestro idioma es el español, pero no es nuestro único idioma oficial, porque nosotros tenemos tribus indígenas, ¿ya? Y en España, que ni siquiera son tribus indígenas, son grandes comunidades que sobreviven hasta la actualidad. El idioma es el español en todo el reino español, pero es triste porque las comunidades vascas, las comunidades catalanas, tienen su propio lenguaje, ya, el vasco, el catalán, no me acuerdo cómo se llaman los que son de los que hablan euskera, ¿ya? Entonces, son dialectos que vienen de estas mezclas románicas, germánicas, y de alguna otra manera también tienen literatura que no son tomadas en cuenta dentro de la propia literatura española, y eso es como nosotros no tomar en cuenta las literaturas indianas, porque nosotros las tomamos en cuenta de alguna otra manera, y ellos no. Entonces, eso son los rasgos que se ven en la epopeya visigoda, que después obviamente también con el pasar del tiempo ciertos españoles que de alguna otra manera estaban orgullosos de sus raíces celtas románicas, comienzan a revivir sus epopeyas, ¿no? Las epopeyas románicas estoy hablando, ¿ya? Luego, ya avanza obviamente a la epopeya cristiana, que de alguna otra manera ni las invasiones francesas ni las aves modificaron los cantares épicos de alguna u otra manera, como sí lo hicieron los visigodos, que trajeron obviamente su épica germánica, como el Beowulf, el Cantar de los Nibelungos y todo eso, ¿ya? Pero de alguna u otra manera, alrededor del siglo IX, que los reinos de León, Castilla, Toledo, León, los del norte, León, Castilla, y no me acuerdo qué otro reino, creo que Burgos, ya, los reinos del norte se unen y finalmente después de una batalla en donde el Cid interviene con dos hermanos, el rey Sancho y el rey Alfonso, creo, si no me equivoco, ahí si no me acuerdo bien la historia, se unen y comienzan con la reconquista de la península ibérica. Y es justamente en esta reconquista con la península ibérica, creo que aún suena del precio. Es que, a ver, les voy a ser sincero, es que deberían ser en catalán, porque ese es su idioma nativo. Es como lo que usted le pida a alguien que vive en una comunidad shuar, dar clases en español. No, pues si su lenguaje es el shuar, debería dar clases en shuar, y español como segunda lengua. Sí, creo que es Navarra, el euskera, sí. Entonces, de alguna u otra manera, eso. Entonces, miren, ya aquí, en la época cristiana, las batallas de los cristianos en la Reconquista no modifican el cantar, pero les dan como que dicen, mira, va a haber batallas, y les da el espacio para que brillen, porque de alguna otra manera la épica se nutre de la guerra y de la batalla, pues, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que las batallas de la Reconquista para que la épica cristiana, porque es épica cristiana, porque la batalla sea para la Reconquista española a nombre de la iglesia? ¿Ok? Entonces, sigamos. Déjenme sacar esto. Ok. La epopeya románica, ¿no? Vamos un poco ya hablando de la epopeya románica. Se denomina cantares de gestas en francés, chanson de gestes, en latín, de latín gesta, hechos o hazañas, pero que adquiere el sentido de linaje, con referencia a las pretéritas acciones gloriosas de que se podían envanecer una familia. Los cantares de gestas románicos conservados llegan a centenares, una gran mayoría en lengua francesa. Y esto es importante. Usted dirá, ¿qué tiene de importante?
¿Por qué es así? Porque, a ver, los franceses tenían características que no tenían los españoles, ¿no? Ya vamos a hablar por qué la mayoría de los cantares que se guardan franceses y la minoría españoles. Al igual que los versos homéricos, no buscan ser leídos, sino cantados. Y quienes los divulgan eran juglares que acompañaban de instrumentos de cuerda y se presentaban frente a un público. Entonces, de alguna otra manera, nosotros podemos observar que esta era la forma en que ellos se querían presentar. Entonces, podemos ver que si bien la mayoría son franceses, de alguna u otra manera están descritos en varios dialectos. Los franceses de las islas de Francia, los picardos, los anglo-normandos, los franco-italianos y otros. Es infinita la proporción en provenzal y en castellano, ¿ya? Perdón, es ínfima los que se han guardado en provenzal y en castellano. Provenzal es el italiano antiguo y el castellano el castellano. La extensión de estos cantares es muy irregular, oscila entre los 800 versos y los 20.000 versos. Si bien la mayoría tiene una longitud corta, presentan contaminaciones ya de la novela, es decir, están prosificados, ¿no? Finalmente, es de entender que estos personas que leían eran los divulgadores, quienes se encargaban, o también llamados juglares, ¿no? Ellos se encargaban de ejecutar estos textos con casi siempre instrumentos de cuerda, ¿verdad? Y esto lo hacían tanto en los castillos de los aristócratas como en las plazas del pueblo, en las ferias o en las romerías, ¿no? Entonces, consta que más adelante tendremos ocasión de considerar, antes de trabarse en batalla, los juglares entonaban versos de gestas a fin de enardecer a los combatientes. O sea, también servía como para, no sé, para encender los motores antes de una batalla. Es como, no sé, cuando alguien quiere hacer algo y antes de eso escucha, no sé, Eye of Tiger, o escucha, no sé, We Are the Champions, no sé, o cualquier canción que, por ejemplo, también de Trooper, Es un motivante. Claro, o sea, exactamente. Entonces, hay una escena en, ¿cómo se llama? En esta novela de Guerra Mundial Z, en donde antes de combatir con los zombies les ponían la canción de Trooper, y ahí comenzaban, disparaban, disparaban. Básicamente es eso. Entonces, chicos, bueno, seguimos entonces, como nos habíamos quedado, básicamente esta epopeya románica, como se le llama, de alguna u otra manera, ya es la consolidación, ¿verdad?, de estos hechos que de alguna u otra manera suceden tanto en Francia como en España mayormente, y del cual tenemos muchos textos franceses guardados y pocos de la románica española que han llegado hasta nuestros días, ¿no? Características, obviamente, de este tipo de texto es que es una especie de poema cantado por juglares y que acompañaban con un instrumento muy similar a cómo se cantaba las hazañas homéricas por los aedas y rapsodas, ¿no? ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poco de la historia poética. Los verdaderos cantares estos tienen un trasfondo histórico, pues existen cantares que son crónicas rimadas, hasta historias que usan la batalla real como anécdota y pura ficción. Es decir, que existen de los dos. Por un lado, están aquellos cantares de estos que pueden comprobarse como historias reales, que de alguna u otra manera lo que hicieron fue simplemente rimarlas, ¿no? O sea, colocarlas como historia rimada, y ahí, de alguna u otra manera, comenzaron a contarse los hechos, ¿verdad? Con una fidelidad exacta. Hablando de fidelidad histórica, fidelidad de construcción de personajes, de vestimenta y de localizaciones de ciudades, obviamente. Tanto así que en varios pasajes del Cantar del Mío Cid se puede ver cómo narran partes de ciudades, y si nosotros visitamos esas ciudades, las partes antiguas o medievales que todavía existen, por aquí puede decir, mira, por aquí es la calle de Burgos por donde pasó el Cid, ¿no? Y básicamente
geográficamente concuerdan en mucho de esto, porque son obviamente reales, pero también pero existen otras que solo usan la batalla como una anécdota para contar pura ficción. En este caso podemos decir eso del cantar de Roldán, ¿no? Todos saben que ocurrió esto en Roncesvalles. Roncesvalles es no sé cómo será, provincia, no, es una ciudad y un municipio que queda próximo a la frontera con Francia. De hecho, por ahí pasa el famoso Camino de Santiago, camino que seguían los peregrinos del medievo, ¿verdad? Para purgar sus penas, ¿no? Como los musulmanes que tienen que por lo menos hacer una vez en su vida el viaje hasta la Meca y rodear esto, ¿verdad? Los católicos antes teníamos una obligación, por lo menos una vez en la vida, ir a uno de los 3 famosos caminos de peregrinación. Estaba el Camino de las Palmas, que era Roma, estaba, no recuerdo qué elemento, creo que era el del Olivo, si no me equivoco, es el que nos llevaba hasta Jerusalén, hasta la iglesia del Santo Sepulcro, y obviamente donde lo enterraron, donde lo crucificaron a Jesús el Gólgota, y otro era el camino de la Vieira o de la Concha, ¿verdad? Que era básicamente el camino que nos llevaba hasta la Santiago de Compostela, que es donde dice que el apóstol Santiago el Menor desembarcó después de escapar ¿cómo se llama? De Judea, y llegó hasta costas hispánicas. Entonces, precisamente en su tumba se creó una catedral, y ahí, nunca digan Concha, por favor, ahí en España no, es Vieira, ya, sí. Sí, entonces, ojo, el del mío sí es súper acertado, el de Roldán no, y el de Roldán porque describen Roncesvalles para nada idéntico a los Roncesvalles geográficos de ese tiempo y en la actualidad, porque no ha cambiado mucho, ya son comunidades pequeñas, ya. Esto se da porque cuanto más remota es la gesta, la versión tradicional o legendaria de los hechos, o sea, la versión más figurativa, es la que tiene más peso. En este caso, si bien la versión del cantar de Roldán, ¿verdad? Se da, si no me equivoco, la batalla se da en el siglo IX, recién en el siglo X u XI que aparece el cantar de Roldán como tal, ¿no? Y es interesante porque inclusive en este cantar de Roldán aparecen figuras que no aparecen en la historia verdadera, pues no. Por ejemplo, a ver, me parece que aquí en el texto que teníamos al inicio del cantar de Roldán, permítanme, por aquí está, menciona, por ejemplo, a ver, no, por aquí estaba. Mencionaba caballeros como Godofredo de Anjou. No es propio de ese tiempo porque Godofredo de Anjou vivió 2 siglos después. 2 siglos después de lo que supuestamente pasó esta batalla. Entonces, si dan cuenta, no hay cosas reales. Pone, por ejemplo, los nombres de los musulmanes. Esto es chistoso porque, por ejemplo, nombre de los musulmanes está, por ejemplo, Blancardín, está el rey, a ver, aquí dice Clarín Estamarín, por ejemplo, y su padre Eudoprín, Priamón, Guarlán el Barbudo, o sea, nombres que realmente no proceden a lo que como se llamaría un musulmán en ese tiempo, ¿ya? Entonces, de alguna u otra manera, el cantar de Roldán es un cantar más apegado hacia lo ficticio, que usa la batalla de Roncesvalles, ¿verdad?, de Carlomagno, como un punto digamos, de pretexto histórico para desarrollar esa historia, que en su mayoría es ficticia. No todo, pero en su mayoría. O sea, puede haber eventos reales, pero se descubre de mucha leyenda, de mucho mito, de mucha ficción histórica. Pero mientras los hechos están más próximos en el tiempo, los cantares son más fieles y reales, ¿ya? En cuanto a las gestas, tienen como escenario las tierras, próximas a los datos. Cuando las gestas tienen como escenario las tierras próximas, los datos geográficos son muy precisos, que cuando se narran en lugares exóticos extraños. Entonces eso es importante, porque si de alguna otra manera nosotros vamos a hablar de un hecho reciente y en un lugar cercano,
Sí, el Biocid de hecho tiene cierto peso histórico. No un gran, pero el Biocid se puede decir que sus elementos son mucho más realistas. Porque, a ver, sí hay elementos que se hablan sobre ciertos elementos de ficción. Por ejemplo, anécdotas como la de los judíos al ingresar a Valencia, me parece, ya, pueden ser ficticios, ya. Pero el destierro del SIG es real. O sea, lo que le pasó a las hijas es real. Ya, de alguna u otra manera, todos estos elementos sumamente reales están salpicados de cierta ficción, pero hasta esta ficción es acorde a la realidad, no como en el Cantar de Roldán. Si ustedes leen este Cantar de Roldán, en vez de un cantar parece una novela que más adelante aparecería en el siglo XIII y XIV, estas famosas novelas como El Amadís de Gaula, por ejemplo, novelas caballerescas, con magos, o sea, todos estos elementos que critica después Cervantes en El Quijote, ¿ya? Todos estos elementos ficticios o también tenemos, por ejemplo, la obra como Tristán e Isolda. Isolda es Guinevere, la esposa del rey Arturo. Entonces, por ahí son cosas que un poco ficticias, mientras que lo del mío Cid es más real. Pero, obviamente, de alguna u otra manera, todo eso también tiene un porqué. Ya lo vamos a ver. Ok. Los cantares estas son algo así como la historia al alcance y al gusto del pueblo. El hombre docto se entera de los hechos del pasado leyendo crónicas y anales en latín. Y quedaba su curiosidad satisfecha por el dato frío. ¿Ya? Y escueto, el hombre iletrado precisaba de algo que le expusiera de viva voz la historia, de la cual lo que le interesaba era lo emotivo, sorprendente y maravilloso, y la idealización del héroe y guerrero a los que se sentía vinculado por lazos nacionales, feudales y religiosos. Esto lo dice en el texto de la página 17. ¿Por qué pongo esta cita? Porque es importante entender que, de alguna u otra manera, ¿verdad? Esto del hombre docto que leía, que era poco, obviamente, él quedaba satisfecho con unos datos porque eran hombres que leían. Pero los hombres que no leían necesitaban algo más. Como la generación actual, a veces su generación dice que somos visuales, sí, porque buscan otra forma de interconectarse, ya, quieren más emoción, quieren un golpe visual, en cambio acá no, acá era un golpe vocal, por así decirlo, porque de alguna u otra manera, ustedes tienen que entender que no sabían leer, entonces es la única forma de que les cuenten, ya, y entonces, de alguna o de otra manera, estas formas de dirigirse hacia el pueblo, hacia de alguna u otra manera las personas eran así, contando pues las historias, ¿no? Entonces, es importante entender la forma en que se contaban, obviamente, los hechos. Ahora bien, los cantos noticieros y los juglares. Hay que entender que no está de acuerdo todavía, pero la crítica debate el génesis de los cantos históricos. ¿Ya? Hay quienes creen, con argumentos muy válidos, que estas se inician cuando en las batallas por la reconquista española se generan cantos sobre los actos más sobresalientes o más importantes, o sobre los guerreros más valientes de esas batallas, ¿verdad? Y de alguna u otra manera, de manera casi inmediata, ¿ya? Aporta información a la colectividad interesada en el desenlace de las batallas. Es decir, ocurre una batalla, un juglar escucha, o ve, está presente, o se informa bien por aquellos, qué sé yo, un juglar bien va a cantar un cuento de esos antiguos épicas hermanas, visigódicas, hispánicas, para hacer que los combatientes tengan poder y combatan. Una vez que regresan del combate, el juglar tantea, ¿ok? Y se informa, crea sobre la marcha una especie de contexto épico noticioso, porque este documento oral va a ser divulgado de villa en villa, de alguna u otra manera lo más pronto posible, para contar lo que pasó en las batallas, ¿no? Estamos hablando de la reconquista del siglo 8, 9 y 10, ¿verdad? Es importante que se entienda que de este modo se cree que aparecieron los primeros juglares noticias o cantos noticieros, ¿ya?
De alguna manera, con una función informativa similar a la de los actuales noticieros, eran llamados cantos noticieros por toda Castilla, ¿no? En donde se estaba dando mayormente las batallas de Reconquista. Así se debieron conservar en la memoria popular juglaresca y en la memoria del pueblo también, hasta que un par de siglos después comienzan a recogerse estos cantos de la historia popular, estos cantos noticiosos, y se los agrupa en los famosos cantares de gestas de las epopeyas de todas las batallas, ¿no? Entonces, lo importante es la actitud literaria del juglar de gestas, frente a los datos que les ofrecen la historia y la tradición. Se adjudica una libertad creadora que le permite construir un relato versificado, con su planteamiento, nudo y desenlace, y entretenerse en la caracterización de los personajes, en las descripciones y en los diálogos. Es muy importante esto porque de alguna u otra manera lo que no se podía hacer, digamos, en un texto de la historia, se puede hacer en este texto juglar. Porque obviamente ese texto tiene que hacer concesiones a los gustos del público, que también son los suyos, o sea, los gustos del juglar, dejando paso libre al elemento maravilloso y a la pormenorizada descripción de batallas, de combates singulares y del atuendo del guerrero. Este último aspecto se hace fatigoso al lector, que a veces no acierta a comprender la razón de tan prolija descripción bélica, pero no debe olvidarse que el público medieval advierte matices y detalles importantes. Entonces, de alguna u otra manera, el juglar, a veces cuando era necesario, hacía esas descripciones minuciosas de determinados vestimentas o determinados golpes de espada, procedimientos de desarmar al adversario, ¿ya? O a veces no lo hacía, ¿verdad? Dependiendo de alguna u otra manera del apasionamiento del público de ese tiempo, ya por el lance o la corrida, y que finalmente terminó en convertirse en lo que hoy serían esos cantares, ¿no? Entonces, es un arte oral, obviamente. Estas narraciones fueron netamente orales, sin transcripciones, de alguna u otra manera, sin transcripciones pensadas, corroborando esto por la infinidad de canciones populares alrededor del mundo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el mejor ejemplo de esto es el romance castellano conservado sin la necesidad de un texto de apoyo, ya en la memoria popular y mucho tiempo después transcrito esa memoria popular. Pero, obviamente, existen escritos todavía, ¿verdad? Gracias a Dios, de amanuenses que copiaron estos textos de los llamados juglarescos, que contenían el memorándum o el libro del juglar, que era el libreto del juglar. A ver, si bien estos textos no estaban pensados para ser escritos, el juglar debía tener un respaldo, porque todo el mundo sabe que nuestra memoria es frágil. De alguna u otra manera, el juglar tenía que tener una especie de libreto a la mano, ¿ya? Entonces comenzaban a copiar, como ellos daban un esquema determinado de la historia y ellos podían cambiar. Entonces, los preciosos manuscritos del Cantar del Orden de Oxford y el Cantar del Cid de Madrid son de formato pequeño. Entonces, de alguna otra manera, son de una forma mucho más, de una categoría del libro del juglar, el cual es muy escaso, porque obviamente no era pues de un material hermoso, sino que era un libro cogido por ahí por unas hojas de pergamino y escrito malamente, y por esa calidad no hay tantos ejemplares. Ahora bien, el recitado juglaresco. El recitado juglaresco era extremadamente libre y amoldable, ¿ya? El juglar no estaba obligado a someterse a ningún tipo de métrica, no estaba fijo, sino que según los gustos del público ante el que actuaba, o según sus personales predilecciones, alargaba las coplas, las acortaba, hacía las narraciones más o menos rimadas, inmiscuía escenas o versos, recortaba el dramatismo en ciertos pasajes o interrumpía el relato para pasar el platillo y luego decir, ok, sean generosos conmigo o no termino el relato. O en algunos casos, cuando el relato se alargaba, al igual que Sherezada en Las Mil y Una Noches, invitaba a la gente a que vaya el siguiente día para terminar el relato. Pues no, el juglar recitaba de memoria, pero cuando le fallaba era capaz de improvisar algún verso y seguir con el relato del cantar, pues disponía de una serie de recursos y fórmulas que le permitían versificar oralmente, muy similar a los jadeos de los rapsodas griegos, ¿ya? Lo cierto es que a partir del siglo XIII en Francia nace la costumbre de copiar viejos textos juglarescos en ricos y elegantes manuscritos, ¿ya? Gracias a lo cual se han conservado en la mayoría de los cantares de gestas franceses. Estos textos eran de biblioteca.
Esta evolución del manuscrito juglar que se convierte en manuscrito de biblioteca era de gran calidad, de un formato bello, de bella caligrafía, de adornos, de miniaturas y de todo lo que se pueda imaginar que existían en los libros de esa época. ¿Qué creen? No pasó lo mismo con el español, porque los españoles no tenían esa característica. Entonces, por eso es que se ha perdido los textos españoles. Ya para finalizar, ya, a ver, ya estamos, sí, ya para terminar de finalizar. Las biografías fabulosas de los héroes. Es importante porque las biografías centrales de los cantares de estas son héroes históricos, cuya empresa y cuyas hazañas suscitan la admiración y el orgullo nacional, como la son del de Carlomagno para Francia y el Cid Campeador para Castilla y en general toda España. La epopeya y Beowulf para los escandinavos y Siegfried para los germanos con su saga de los Nibelungos, y así, ¿no? La epopeya divulga el primer lugar y ante todo los hechos del protagonista en una etapa cumbre decisiva de su vida. El Carlomagno de la batalla de Roncesvalles, el Cid en su destierro, ¿verdad? Y posterior luchas hasta el final de su vida, ¿ya? Pero con no queda satisfecha la curiosidad del público, que quiere conocer lo sucedido antes y después, los orígenes y las consecuencias de lo más sabido, y los juglares han de responder a este deseo de alguna u otra manera con más o menos coplas. Ahora bien, vamos a hablar sobre la escasez de textos genuinos españoles. Como ya lo dije, solo ha llegado hasta nosotros una muy exigua manifestación de la época medieval española, el Cantar del Mío Cid, 100 versos del fragmento de Roncesvalles en su forma original, genuina, a la que podemos añadir un tardío Rodrigo, que es la segunda parte del Mío Cid, y extensos fragmentos que versan sobre los 7 infantes de Salas, aislados por la prosa de Alfonsín. Entonces, esos son básicamente los textos que han sobrevivido de la literatura española medieval. Ya explicamos por qué, ¿verdad? Porque de los textos de juglar de muy baja calidad, tanto que es un milagro que todavía tengamos el de Roncesvalles y el Cantar del Cid, mientras que los dedicados a bibliotecas que hicieron los franceses gozaban de una excelente calidad y eran para bibliotecas para ser guardados. Y esto, que la costumbre de crear los textos para bibliotecas es propia de Francia medieval y no fue extendida en España, como ya lo dije. Entonces, de ahí que no se hayan guardado textos. Gracias, sino a un texto de un copista llamado Pere Abad, que cogió de un texto que posiblemente ya haya sido una tercera o cuarta reescritura del Díaz de Vivar. Ese es el Cantar del Cid que se mantiene, el de Pere Abad que se llama, ¿ya? Entonces, es muy extraño que en la brillante corte de Alfonso el Sabio, en las que se confeccionaban tan bellos monumentales manuscritos con obras en verso y en prosa del monarca, no se hubieran transcrito las antiguas gestas castellanas por las que se siente tanta admiración. Pero eso será, de alguna u otra manera, porque, como ya dije antes, los historiadores castellanos veían en los textos ¿cómo se llama?, del Cantar de Gestas, fuentes ¿cómo se llama?, de historia. Entonces ellos decían, ok, para mí, pero si esto sí es historia, yo sí creo que es historia, para mí me sirve como historia. ¿Y qué hacían los señores? Ellos prosificaban las gestas. He aquí que precisamente debe encontrarse parte de la solución en este problema. Características propias de la historiografía castellana es la admisión de temas históricos transfigurados por la leyenda y su aceptación, a veces rechazo, como fuentes, y esta actitud frente a los cantos, cantares e incluso fábulas de los juglares que los juglares divulgaban, y porque los eruditos historiadores serían a veces predilección y respeto, y por otras no sentían nada agradable. En respecto a lo histórico o lo que narra las gestas, llevó a la historiografía erudita española, tanto en castellano como en catalán, a incorporar los libros mediante el procedimiento de prosificación. ¿Qué es lo que hacían ellos? Cogían, y estos cantares gestas que eran escritos en versos, trataban de prosificarlos y editarlos de tal forma que sean textos en prosa que sirvan como historia. Algunas veces los autores recién con intensidad y libertad los cantares, de suerte que su estructura original quedaba muy efuminada. Pero otras, afortunadamente, tal vez por pereza, reprodujeron los cantares con muy poca alteración, y es como así, como después los propios escritores que quisieron rescatar esto del Cantar de Gestas, volvieron a versificar los textos en prosa
encontrando las palabras casi similares para que se dé el verso, pero obviamente siempre con alguna pérdida, ¿no? Entonces, hasta ahí. Muy bien, ahora sí, hablemos de los cantares de Gestac. ¿Qué me pueden decir del cantar de Beowulf? A ver, para los que leyeron el cantar de Beowulf, ¿qué me pueden decir de él? Ya vamos a hablar sobre el mío Cid, ya. No, a ver, vamos a contestar un poco. Creí que la edición que colocaba así el cantar de Campero ha sido un tipo de novela. Sí, más o menos, ya. El sistema funcionaba en que los, los, eh, los trovadores o los juglares iban a las plazas y estaban cantando y pasaban el sombrero. Un juglar moderno es, por ejemplo, el Miche. Otro juglar moderno podría ser la vecina, que comenzó así. Él comenzó en la plaza, está al frente de la plaza de San Francisco. Ahí comenzó él, donde antes quedaba la matriz del Banco Filambanco. ¿Ya? Sí, eran ambulantes. El destierro, bueno, el destierro fue injusto. Ya. A ver, entonces hablando un poco de esto, el cantar de Roldán es interesante porque nos cuenta, la parte que les mandé a leer mayormente, nos cuenta dos historias. Primero, cómo a Roldán, a Beowulf. Vamos a comenzar con Beowulf. Primero Beowulf llega y ya está llegado a un lugar que es Inglaterra, por si acaso. Si bien al Beowulf lo ponen como cantar inglés porque transcurre en tierras inglesas, es un cantar nórdico, es un cantar ¿cómo se llama? De la tribu escandinava, ¿ya? No creas, sí hay cosas interesantes que él dice. No es un bufón, sí llega a ser un juglar. Sí, ya. Entonces, como le estaba diciendo, primero se nos cuenta que él hizo una señal con un compañero, alguien cuenta la historia en donde el Beowulf pierde y el Beowulf dice, a ver, primero yo no perdí porque no era competencia. Ya, los dos prometimos hacer esta gran hazaña juntos y finalmente yo luché como contra 10 monstruos de mar y por eso llegué último. Luego cuenta más adelante cómo le entregan la llave básicamente del Herod, que era un gran salón donde estaba esta tribu y que tenía que defenderlo de un demonio llamado Grendel y se cuenta la lucha del demonio Grendel. ¿Ya? La canción de Roldán básicamente nos habla sobre... A ver, los de literatura limítrofe tienen que tenerlo leído para la próxima sesión, por si acaso. Ya. Ahora, sobre la canción de Roldán, es los primeros cantos de Roldán, que se está yendo a la batalla, defendiendo, obviamente, al señor Carlomagno y a la religión católica. Lo que pasa es que Beowulf, de alguna u otra manera, es una reinvención de estas sagas, ¿verdad? Ya con una intención más cristianizada, ¿ya? Porque de alguna u otra manera sí, ya a pesar de que se nota que las tribus obviamente no son tan cristianas, por así decirlo, por el hecho de que de alguna u otra manera se ve muy bien que son tribus pre-cristianas, toda la temática es cristiana. Entonces ahí hay un arreglo, ¿no? ¿Qué más? Ok, sigamos. Como estaba hablando, en cambio del cantar de Roldán básicamente es él salvando a su señor cristianismo de no caer en las tentaciones de estos malditos moros, ya, paganos, que le rezan. Ahí esto es interesante, porque dice que le reza, a ver, por aquí lo tenía. No, pues le rezan a Apolo y a otra deidad pagana. Entonces es como que no, ahí se denota que es mentira porque de alguna otra manera él no le rezaba ni al dios Apolo, ya, ni a la otra deidad que decía. A ver, ¿dónde está? Por aquí tiene que estar.
Por ejemplo, el rey Meresil, nunca se iba a llamar así un moro. Entonces, es interesante cómo habla de una Zaragoza que no se llega con la realidad, ¿no? Y finalmente el Cantar del Mío Cid, nos hablan sobre el destierro. Alguien me preguntó si era justo o injusto, no, parece que no leyó. El destierro se da porque el rey, y hay un antecedente, ¿ah? El Cid luchó contra este rey a favor de su hermano, ¿verdad? En una batalla por el reino. Años antes, resulta que una noche, cuando el otro rey, el hermano, estaba en una tienda, llegó alguien y lo buscó y lo mató, ¿ya? En el juego Beowulf vence a Grendel, él con la... Sí, es muy similar al juego y a la película que dieron. Sí, Beowulf tiene un... Ya. Entonces, básicamente, este rey, para que se corone el Cid, que era alguien ya respetado entre su gente ya a muy temprana edad, hizo que este rey jure, ya por la Biblia, que él no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano. Y ya desde ahí el rey como que le coge tigre, porque yo, ¿quién soy para que tú, que eres un simple caballero, nada más yo tenga que hacerte caso? Pero la gente lo apoyó al Cid y él tuvo que jurar. Y aparte ya le tenía tigre por eso. Y solo bastó que el rey mande al Cid a tributo a Sevilla. De alguna otra manera el Cid apresa, si no me equivoco, aquí dice, ¿cómo se llama este señor? A García Ordóñez de Grañón, el conde, ¿ya? Y de alguna otra manera lo apresa porque estaba encompinchado con, me parece que el gobernante de Sevilla, que era musulmán en ese tiempo, y cuando el Cid llega con el botín, este conde le mete cizaña al rey y lo hace que lo destierren. Ya, porque de alguna otra manera él, al igual que el Beowulf y al igual que el Roldán, son de alguna otra manera la representación del guerrero cristiano héroe del pueblo. Ya, sí, básicamente el deber es el siguiente. Vamos a hablar del héroe griego. ¿Ya? Ustedes saben que de alguna otra manera el héroe griego es un héroe que salva el mundo. ¿Ya? Es un héroe que de alguna otra manera busca mostrar no solo los buenos valores, sino que también con sus desgracias muestra lo que no debe hacer, que es soberbio, que es pasional, es un héroe, no sé, completamente diferente, ¿ya? Entonces, mientras que el héroe católico, obviamente sí tiene similitudes que usted debería encontrar, hacer una pequeña investigación, obviamente sí justa, ¿ya? Tiene que comparar a este héroe que de alguna otra manera no es un héroe pues, que representa el epítome de la humanidad, sino que es un héroe que representa un valor nacional, es un héroe que se distingue no por alguna hazaña, de alguna otra manera sobrenatural, sino que se mide por su defensa de los pueblos, ¿ya? En el caso de Roldán, del pueblo francés, en el caso del Beowulf, por este poblado danés en la ribera de Dover, y en el caso del mío Cid, por la reconquista del Imperio Español. Y ojo, cuando él trabaja con ¿cómo se llama? Con los musulmanes, porque cuando lo destierran, quien le da trabajo a un rey musulmán, él también trabaja para los musulmanes. Y lo que busca, ojo, no es un mercenario que busca destruir a los católicos, no, sino que siempre busca la paz entre musulmanes y cristianos, para mejorar de alguna manera el pueblo que es español, ya, darle esa representación de español. Entonces, básicamente eso. Ahí se pueden ver una diferencia entre el héroe, ¿verdad? Como tal, y el mío Cid. Es importante también entender que la historicidad del cantar se da de alguna u otra manera porque se dice que estos cantares noticiosos llegaron, ¿verdad? Inmediatamente posterior a la, ¿cómo se llama? A la lucha del mío Cid. Y se cree que gente que luchó con el Cid, o sea, a los 20, 30 años, cuando tenían 50, ya escucharon los cantares del mío Cid. Y sí, dicen, sí, es verdad, sí era el Cid. Y de alguna u otra manera
Esto no pasó con la canción de Rolando de Beowulf, que sí pasó con el Cid. Sí, es casi un perfecto. Es más, el Beowulf muere matando a un dragón que engendró y es hijo de él con la mamá del demonio Grendel, porque supuestamente él cometió el pecado ya de haberse acostado con ella, haberla dejado viva, a pesar de que era una bruja. Y se redime y Ya salva. nos spoileó. Sí, es para el que no se quiere leer. Igual, si lo quieren leer, léanlo, es muy bueno. O véanse la película, o el que se quiera pasar el juego, pase el juego. Pero sí, básicamente pasa eso. Yo siempre he dicho, últimamente la gente es sensible con esos spoilers. No importa que lean el final, lo importante es leer y llegar hasta el final, porque a veces el final no es tan bueno como todo lo que pasa alrededor. Entonces, no lo he jugado, nunca lo llegué a jugar en Play 2, no sé. Si es que hay alguna retrocompatible para Play 4, tendría que ver, sí. Ojalá hubiese un remake para Play 4, exactamente. Ya, a ver, ¿qué más? Entonces, ya para terminar, entonces tenemos la literatura medieval, ya con el Cantar de Gestas, también con el Amor Cortés, que no lo hemos tocado, ya, pero tampoco no quiero abarcar todos los géneros porque esto es una introducción, ya, pero de alguna otra manera sí me pareció interesante hablar del Cantar de Gestas. No hablamos de la estructura del Cantar de Gestas, normalmente más que todo del Cantar de Gestas propio como el mío Cid, que es, si no me equivoco, en octasílabos, ya, con una rima consonante, si no me equivoco, y que es pareado, solamente en la 2 y en la 4. O sea, ¿por qué? Porque antes era 16 versos, y al momento de editarlo, los cortaron los hemistiquios, y por eso es que usted va a encontrar par en la 2 y en la 4, que son los finales de verso. Entonces, miren cómo la editorial de alguna u otra manera hizo que este poema de 16 versos se vuelva solo en 8 versos. ¿Ya? Entonces, por ahí. Básicamente eso, pero ya no voy a entrar en eso porque eso ya sería para un curso más intensivo de literatura medieval, creo yo. Entonces, no puedo entrar en todo. Ya, y finalmente, también ya para terminar, los héroes son diferentes. Les recomiendo para hacer el trabajo, igual busca en internet, sí hay varias diapositivas, hay varios donde indican las diferencias entre el héroe de la epopeya y el Cantar de Gestas, y después también hay una diferencia entre el héroe nacional del siglo XIX, como por ejemplo Bolívar, que es el Cantar de Junín. Son 3 héroes diferentes, yo les mando solo del héroe clásico de la épica clásica y el héroe actual del Cantar de Gestas. Buscan en internet y van a encontrar ahí las diferencias, hacen su diagrama de Venn o el cuadro T, donde pongan, estas son las similitudes, estas son las diferencias. Nada más. Si me lo hacen y está bien, tienen un 10. Por favor, otra cosa, léanse los textos para la próxima clase. 2 cuentos del Canterbury, 2 de los 100 cuentos que hay del Decamerón, los que ustedes quieran. Si quieren los más cortos, no importa. Ya, léanselo. Yo les recomiendo, por ejemplo, el de los 3 anillos. Ya, hay uno que es súper chistoso, súper picante, que se llama el diablo en la botella. Si quieren leerlo, léanlo. Ya, eso no le ponía a mis estudiantes de secundaria, pero ya son grandes, pueden leer ese El diablo en la botella. El mechón de la abadesa, por ejemplo, también que son picantes, porque ojo, hay muchos de esos que son súper picantes. Y hay una película italiana de los años 70 de Pier Pasolini que son varios cuentos del Decamerón. Véansela también, que es muy buena. 2 cuentos del Canterbury, ya, y cuando vayan a Dante, quiero que lean desde el inicio hasta cuando él va a entrar al cuarto círculo. O sea, los primeros 3 círculos de entrar al cuarto círculo, nada más. No lean el cuarto círculo completo, sino hasta cuando él llega al cuarto. Ya, la descripción del cuarto, medio, nada más. Ya, y para la siguiente clase, yo voy a ver si entre lunes, sí, entre domingo y lunes, subo un par de poemas de se me fue este poeta. El poeta medieval que nombraron, ¿ya? Chicos, sí, ya, a ver, perfecto. Listo, nada más eso, chicos. Y ya solo sería despedirme. Que pasen muy bien, chicos, en serio. Nos vemos la siguiente clase.